Pues el dolor de perder a tu papá, o sea, ya parte en un asesinato y además, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a salir adelante? Al quedarnos sin nada no teníamos ni siquiera para pagar el entierro. Es injusticia Claro. social. ¿Cómo le exiges a la gente pobre, échale ganas y sal adelante si no me diste, amárrate los zapatos, pero no tengo zapatos? Claro. Querer salir adelante no es suficiente No. porque vas para allá y te estrellas contra la realidad. ¿Cómo te transformaste? Porque pasar de no tener nada de dinero y hacerte cargo de tu familia a tener la certificadora más grande de América Latina. Yo sueño con poder ser parte de un movimiento que transforme el sistema educativo de México. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Universidad ICE México. Transformamos tu experiencia en resultados. Presenta. Episodio 397. El tema del dinero es un tema emocional, es un tema delicado, porque cuando tú naces sin dinero es un dolor muy grande. Hoy conoceremos la historia de vida de un hombre joven que creció justamente sin dinero y que a los 17 años de edad padeció el dolor tan grande de perder a su papá. Él tuvo que sacar adelante a su familia y se dio cuenta que lo que más le faltaba para poder crear la abundancia, la salida de la pobreza, lo que más le faltaba era educación. Y justamente al darse educación para salir adelante, lo convirtió en su pasión. Él es el fundador de esta universidad, ya es una universidad que es la certificadora más importante de América Latina, y aquí estamos desde sus instalaciones en Celaya, Guanajuato, con todo el equipo de ICE México, y tenemos a Cristian Ríos, fundador de esta universidad. Bienvenido, mi querido Cristian. Bienvenido, Marco, a la Universidad ICE México. Es un sueño hecho realidad tenerte aquí en Celaya. Qué honor. Yo creo que todos conectamos con la angustia de no tener dinero. Angustia horrible. Es la angustia de no tener dinero, porque puedes llegar a no tener tanto dinero y estar tranquilo, estar en paz, porque sabes que tus hijos van a tener que comer, que estudiar, lo básico. Casa, lo básico, sí, ¿no? Sí. Pero los que, como tú bien lo dices, hemos vivido la angustia de no tener ni lo básico, pues es verdaderamente frustrante, traumático, y no toda la gente logra salir de ese estado, ¿no? Exacto. Que es lo más triste de todo. Pues estamos aquí para que nos cuentes tus secretos. Primero que nada, quiero que nos cuentes tu historia del cómo te transformaste, porque pasar de no tener nada de dinero y hacerte cargo de tu familia a tener la certificadora más grande de América Latina y ahora otros negocios que ya nos platicarás. ¿Cuál fue el camino? Porque suena súper romántico que mucha gente diga, el dinero no es la felicidad. Pues si ya tienes mucho dinero, no es la felicidad. Pero cuando no tienes dinero, el dinero sí es la felicidad. Sí, mira, la verdad es que yo, nací, mis padres son maestros, mi papá era funcionario público, tenía una vida muy intermitente porque a veces había, a veces no había. ¿Era policía tu papá? Mi papá era policía. Ajá, mi aquí en hermano Celaya. También, aquí en Celaya. Trabajó en varias partes de México. Finalmente, donde él pierde la vida fue rumbo a Salvatierra, que es una ciudad que está aledaña en un operativo. O sea, lo matan cumpliendo con su labor. Cumpliendo con su deber, lo entierran con honores. Pero fíjate, yo realmente hasta que muere mi papá, yo siento la angustia de no tener nada, porque obviamente mientras los que tuvimos el privilegio de tener papá y mamá, pues con lo poquito que nos daban, pues tú no te preocupas. Yo estaba iniciando a estudiar mi carrera, estaba estudiando comunicación. Ajá. Y una noche estaba en mi casa con mi mamá, llega un amigo de mi papá y nos dan la noticia que viniendo para Celaya interceptan a mi papá y un acto violento lo matan. Y evidentemente cuando muere mi papá, nosotros como familia no teníamos patrimonio, no teníamos casa. Nada. Mi papá suplía el día a día, Sí. vivíamos relativamente bien. Al quedarnos sin nada no teníamos ni siquiera para pagar el entierro. Wow. Entonces, ahí yo empiezo realmente a experimentar lo que es la angustia de ver a mi mamá deprimida, de yo tener 17 años y no poder pagar la colegiatura, me tengo que salir de la universidad. Y bueno, finalmente logro entender que a partir de ese momento el único responsable para salir adelante pues iba a ser yo. O sea, el dolor de perder a tu papá, o sea, ya parte en un asesinato
y además, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿En qué momento te diste cuenta de que para salir adelante lo más importante que te hacía falta era la educación? Pues en el momento en el que para poder entender que para ganar dinero necesitas un buen trabajo, te das cuenta que las gerencias no te están esperando, ni los buenos empleos te están esperando. Imagínate, yo tenía 17 años y en ese entonces yo realmente ¿qué sabía hacer? Ni siquiera era un buen estudiante, Marco. O sea, ni siquiera me interesaba tanto la escuela. Pero la circunstancia, la angustia de no tener, me hizo yo solito, después de quejarme muchísimo de la escuela, ir a inscribirme en una escuela para poder estudiar y para poder tener la esperanza de que terminando la carrera iba a tener una mejor oportunidad. Y ahí es cuando realmente entiendo que la capacitación me iba a ayudar. Obviamente, poquito tiempo después me di cuenta que la educación tradicional no era realmente el vehículo, sino más bien la educación y la capacitación que fortaleciera mis habilidades que en el paso de mi vida yo había fortalecido de manera natural. Y creo que precisamente eso fue lo que marcó el destino. Y como todos en la vida, un mentor, ¿no? A los 16 años que muere mi papá, yo me meto a trabajar. Llega una persona salvadoreña, se llama Juan Ayala, siempre lo nombro, porque llega a un hotel y me invitan a una plática de estas de multinivel. Y yo por primera vez escucho a alguien que habla de abundancia, que habla de riqueza, que habla de capacitación, que habla de ventas, y con su empresa de multinivel. Claro. Y yo dije, yo puedo hacer eso. O sea, yo puedo hablar de mi historia, yo puedo inspirar a los demás, a mí me gustaría. Y este salvadoreño me recluta, pago mi kit inicial y me voy un año con él a viajar a los hoteles, a invitar gente al multinivel. Y en ese año realmente es en donde yo desarrollo habilidades importantes, habilidades que posteriormente me llevaron a dedicarme a la capacitación, pero que me enseñaron realmente cuáles son las habilidades que pueden generar dinero. Que son ventas, que es persuasión, que es comunicación, que son relaciones públicas. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta que el potencial de esas habilidades iban a poder cambiar el destino de mi vida, que estaba marcado por un suceso muy feo. Sí, ya hemos estado contigo aquí en el podcast y ya hemos hablado de ese tema de la educación tradicional versus la educación enfocada en las habilidades que realmente te dan dinero, ¿verdad? La educación tradicional versus la educación moderna. Imagino que compartes el punto de vista. Yo creo que justamente ahí está la injusticia social. Porque ¿por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres no salen de la pobreza? Claro. O a veces se hacen más pobres o la clase media tiene tendencia a desaparecer. Es porque el sistema educativo tradicional pues no te enseña lo que el mercado está pidiendo y le está pagando. Totalmente. Fíjate, ese fue un reto que a nivel de educación se vivió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí. Y ahí, por ejemplo, Harvard crea lo que es el programa de consultoría e intervención que se llama Plan Marshall. Y en el Plan Marshall reconstituyen cómo tiene que ser la educación y nace la educación por competencias. Es decir, identificar las funciones claves y prioritarias para que un individuo tenga movilidad social. Ese era el objetivo. El objetivo era esta persona en la región en donde está, con las capacidades que tiene, con la industria que lo rodea, qué es lo que le tenemos que enseñar para que vaya y se inserte en una cadena productiva y genere valor. Pero eso pasó en 1965. Ahora, si nos trasladamos acá a México, Marco, México tiene 100 años de educación. Después de la Revolución, Miguel Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública y para 1924 el 80% de los mexicanos no sabíamos leer ni escribir. Qué fuerte. Éramos un país agrícola. Hasta 1994, que se firma el Tratado de Libre Comercio, México se ve condicionado por Estados Unidos y Canadá por el fenómeno del nearshoring, que es la relocalización. Todas las empresas querían venir a Canadá o a México porque Estados Unidos estaba creciendo inmensamente. Y ahí es cuando la educación en México se empieza poco a poco a reformar. Y te platico eso porque es una parte importante de, de mi historia y la historia Dice México, porque fue algo que cuando precisamente yo empiezo a capacitarme y entro a un modelo educativo por competencias, que es un sistema educativo que nadie conocía en México, pero que existía, pero que nadie había promovido, porque políticamente a nadie le interesaba cambiar el status quo de la educación del país. Ahí es cuando yo, tratándome de capacitar y de certificar, para vender más, para tener más credibilidad, para tener más y mejores clientes, llego a la certificación. Una certificación que a diferencia de un grado académico que se adquiere, que necesitas 3, 4 años de estudio, que es costosa y que, como tú dices, sales para darte cuenta que lo que te enseñaron ya no sirve de nada. La educación por competencia se adquiere en corto tiempo, es de bajo costo y es de alto impacto. Sí.
Y cuando yo vivo ese producto después de que no era mi papá, me empiezo a capacitar por competencias y veo que empiezo a avanzar, que empiezo a entender, que me empiezan a salir los negocios, ahí es cuando decidimos fundar ICE en México para poderle ayudar a las personas que están buscando tener movilidad social, Sí. que están buscando generar riqueza, que están buscando tener dinero Sí. para no estar angustiados en su vida, Sí. para poderle pagar una buena educación a sus hijos, para tener acceso a la recreación, para poder viajar, para poder conocer el mundo, para poder vivir con seguridad. Hoy en día la gente que nace en pobreza, que en México son 50 millones de personas, no tienen acceso a uno de los 5 derechos básicos, que es o justicia, educación, movilidad, vivienda o salud. Ujú. No porque lo decidieran, Claro, sino porque les tocó vivir o nacer en Oaxaca, claro. en Chiapas, en un pueblito indígena. Sí. Y todas esas personas, todos nosotros, yo no decidí que a mi papá lo asesinaran. Claro. Nadie decide no tener dinero. Es por eso que también esta parte de échale ganas y vas a salir adelante no es tan sencillo. Porque yo sí creo, yo sí siento que el entorno hace al individuo, no el individuo al entorno. El individuo tiene muy poco control realmente de eso. Ujú. Sí. El margen de libertad que llegamos a tener para poder transformar nuestra historia es muy chiquita. Y es por eso que quien logra transformar su historia es un acto revolucionario. Sí, sí, sí. Inspirador. Y Sí. por eso que tú te encuentras en los podcasts las historias más inspiradoras de gente que fue la excepción a la regla. La excepción, exactamente. Ahora, aquí lo interesante es que como seres humanos, indagar, conocer, entender cuáles fueron esas excepciones, nos dan la ilusión Claro. de conectarnos con ellas y decir, si él pudo, yo también puedo. Claro, pero con educación. Con educación. Porque ahí entra el echaleganismo, ¿no? Échale ganas, ponle. Sí, pero si no tengo la educación, o sea, no sé cómo. Puedo ponerle entusiasmo, puedo levantarme temprano, puedo Sí. trabajar durísimo, pero hay millones de personas que hacen todo eso y no les va mejor en la vida. Claro. Porque lo que falta es un elemento importante de educación inteligente, educación que sea remunerada. Y eso es lo que tú al entrar al tema de las redes de mercadeo, que siempre lo hemos dicho, son una maravillosa escuela. Para aprender la habilidad o una de las habilidades más importantes, para no discutir cuál es la habilidad más importante que un individuo puede tener, que es persuadir, convencer, perderle el miedo al rechazo, o sea, vender. Vender. Y eso es lo más hermoso que te puede dar, no solo una red de mercadeo, sino cualquier chamba, cualquier trabajo en donde tengas que vender y ser rechazado y argumentar y manejar objeciones. Esa es una habilidad súper bien pagada. Por ejemplo, el sistema educativo de la medicina, o sea, alguien quiere ser médico, te avientan 2 años en el hospital como interno, como residente, y Sí. estás practicando, porque obvio, vas a operar a alguien, necesitas práctica. Sí. Pero qué ironía que en las escuelas de negocios, en las escuelas de finanzas, hoy levantas una piedra y sale un administrador de empresas. Sí. Qué ironía que jamás te enseñaron a vender, ¿No? que jamás te mandaron a prospectar, que jamás te mandaron a enfrentarte a la frustración de que te digan no, Sí. no, 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 y que venga el as Sí. con el sí. Hay mucha gente que se queda en los 3 nos Claro. y entonces dicen, no, es que a mí no se me da esto de las ventas. Yo no nací para esto. Yo no nací para vender, como Sí. si la venta fuera un milagro de Dios, ¿no? Que alguien dijera, este sí va a saber vender, este no va a saber vender. Son habilidades Ajá. que sí están condicionadas por tu entorno, pero fíjate, yo en mi caso, ni mi papá ni mi mamá eran comerciantes. No, claro. La necesidad de salir adelante, de quitarme la angustia de saber cómo íbamos a pagar las deudas que dejó mi papá, la angustia de cómo vamos a pagar el tratamiento médico que necesitaba mi mamá, fue precisamente lo que me orilló. Cuando yo vi a este hombre y dije, yo puedo hacer eso, Claro. fui y lo hice. Y la primera vez que lo hice fue la peor vez que lo hice. Ajá. Y me moría de miedo. Y nunca imaginé que después de eso se convertiría en mi modus vivendum. Ajá. Pero la realidad es que lo puedes aprender y es una habilidad que va a hacer la diferencia. ¿Cuántos años te echaste vendiendo en redes de mercadeo? Como 3 años. 3 años. Como 3 años. ¿Y de ahí qué pasó? Porque digo, hay un largo camino entre el niño a quien le asesinan a su papá y a su hermano también, ¿verdad? Tu hermano también era policía. También era policía. Y a los dos los matan en el servicio. A mi hermano lo matan 5 años después. También. En una... sirviendo. Sirviendo, sí. O sea, él inspirado por el amor al servicio público Claro. de mi papá, va y Sí. se hace policía. Sí. Y en un acto también muy heroico, Sí. pierde la vida. Y la familia queda desprotegida porque muere papá, muere el hermano y tú, tu mamá. Yo y mi mamá. Y entonces, eso es lo que a uno lo mueve a querer salir adelante. Pero querer salir adelante no es suficiente No. porque vas para allá y te estrellas contra la realidad. ¿Cuál es la realidad?
que el promedio nacional de un ingreso de alguien sin universidad es de 6,000 pesos al mes. Y según el Coneval, 6,000 pesos al mes te ubica en la escala de pobreza. Claro. Porque no tienes acceso real ni a educación, ni a seguridad, ni a movilidad, ni a salud, ni a nada. Uh-huh. Realmente el superpoder del ser humano, y aquí lo sabemos en ICE México, el superpoder es entender que lo que no sabes, lo que no haces y lo que no eres, aún no lo has aprendido. Realmente el acceso que tenemos a la movilidad social es a través de aprender habilidades que te permitan abrirte las puertas y buscar oportunidades. Sí. Pero hasta para eso necesitas estar en un entorno Sí. que lo cultive. Claro. En mi caso, yo sí tuve un privilegio. Mis papás y mi mamá fueron siempre educadores. Y lo que más me pudieron dar fue acercarme a una escuela. Que esa es la gran mayoría de la esperanza de la gente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos papás trabajan día y noche para poderle pagar la universidad a su hijo? Claro. Y encima, ahora el tema es que esa universidad te enseñe lo que realmente necesitas para salir adelante. Y ahí es donde se acaba el echaleganismo, porque yo le puedo echar ganas, puedo ser un buen estudiante, me puedo graduar, puedo trabajar, puedo hacer lo que me dicen, pero si no desarrollo las habilidades que nadie me dijo que tenía que desarrollar, nunca voy a poder salir de la pobreza. Y ahí es donde tristemente las cifras oficiales, yo sé que tú te las sabes de memoria, yo no, pasan muchas generaciones para que una familia humilde, pobre, pueda salir de la pobreza y llegar por lo menos a la clase media. ¿Cuántas generaciones son? Según el IMCO, una persona que nace en pobreza, ¿qué es nacer en pobreza? No tener 3 de estos 5 derechos. Eso es como se cataloga. Ni siquiera si tienes o no tienes, no. Repítenos los 5, sí. Educación, Sí. salud, justicia, movilidad y vivienda. Y vivienda. Hoy en México todos nosotros estamos aquí conectados y tenemos acceso a este tipo de pláticas, Claro. a este tipo de información porque tenemos internet. Pero nosotros pensamos que todos tienen internet. En México todavía hay 10 millones de personas que no tienen acceso a internet. ¿Te imaginas la brecha desigual que eso genera? Claro. Es por eso que el IMCO dice que una persona que nace en esa situación de pobreza todavía, Marcos, se va a tardar de 5 a 13 generaciones de tener acceso ni siquiera a comprarse un carro, Ajá. a los 5 derechos básicos universales de un ser humano. De 5 a 13 De generaciones. 5 a 13 generaciones. Y ahora, los que nacen en clase media y quieren salir de la clase media, quieren salir de vivir con lo suficiente, que ya es un gran privilegio. Pero dices, oye, yo no quiero tener suficiente, quiero tener abundancia, que eso es otra cosa. La estadística cambia. ¿Cuál es la estadística? Ahí te va. A ver. Un profesionista en México gana 12,000 pesos al mes. El que sale. O sea, ¿qué significa estudiar la universidad o no estudiar la universidad? Son 6,000 pesos. Alguien que no estudia la universidad gana 6,000 pesos promedio. Alguien que logra salir de la universidad gana 12,000 pesos promedio. Sigue Ok. siendo bajo. No, sigues estando en la escala de pobreza. Claro. ¿Sí me explico? Con eso no vas a tener acceso a esto. Con todo y universidad, 12,000 Vas a pesos al depender mes. del Estado, vas a depender del gobierno, vas a depender de que te den un abogado de oficio, que vayas al IMSS, que Claro. vaya a estos sistemas que todavía el Estado no logra dar como derecho. No. Pero fíjate, de esos 12,000, 8 de cada 100 van a lograr escalar su ingreso a 45,000 pesos 8 de cada 100. en un periodo de 25 años. Es mucho. O sea, el que logra hacer un plan de carrera profesional y se clava y estudia a través de la educación, solo 8 de cada 100 logra subir a 45,000 pesos, que es el ingreso del promedio de la clase media. 45,000 pesos En al mes. México, si tú ganas 45,000 pesos, para los que nos ven en el extranjero, como 2,000 y cacho de dólares. Como 2,500 2,500 dólares. dólares, ya puedes decir, ya soy clase media. Clase media, tienes Ya no estoy sobreviviendo, ya No. puedo. Tienes respirar. acceso a crédito para vivienda. No que te la compres, No. pero a crédito una vivienda. En lugar de estar pagando la renta, pues ya le estás abonando a tu patrimonio. A tu casa, sí. Te tardas un rato en pagarle y pagas un montón de intereses, pero finalmente tienes acceso a vivienda. Tienes acceso a un crédito para un vehículo. Sí. Tienes acceso a educación. Sí. Pues me voy a aventar un cursito. Sí. ¿Me explico? Me Sí, voy a sí, sí. aventar voy a meterme a esta conferencia, voy a hacer... Ajá. O sea, te da otra probabilidad y estadística, pero fíjate, Te alimentas mejor. te alimentas mejor. Empiezas a elegir. Yo siempre bromeo de que yo me di cuenta que el gluten me hacía daño cuando tuve dinero. Porque cuando no tenía dinero yo Pues no te alcanza para... comía lo que podía y yo pensaba que vivir inflamado era lo más normal del mundo. Eso que acabas de decir es tremendo. O sea, cuando ya tienes dinero, dices, esto me da alergia. Y empiezas a seleccionar. Pero cuando no tienes lana, comes lo que puedes comer. Fíjate, te voy a dar otro dato que es triste y es una realidad.
El Estado está muy preocupado a veces que por la educación, la infraestructura, y compramos 20,000 computadoras, hicimos 20,000 escuelas y le pusimos internet y miren qué bonito, ¿no? Y gastan en infraestructura y en infraestructura. Pero si el niño llega a la escuela sin haber desayunado, va a aprender 2 de cada 10 cosas que les enseñan, Marco. Claro. Si el niño viene de haber visto cómo papá golpeaba a su mamá, ¿sí me explico? Sí, eso es injusticia, es injusticia claro. social. ¿Cómo le exiges a la gente pobre, échale ganas y sal adelante si no me diste, amárrate los zapatos, pero no tengo zapatos? Claro. Esa es la injusticia social. O no le des el pescado, enséñale a pescar. Cabrón, dale el pescado primero. No va a aprender si tiene hambre. Obvio. Dale el pescado primero y después posiblemente tenga la capacidad de aprender a pescar. No tiene ni caña de pescar, no tiene ni un lago, ni sabe cómo se usa, no sabe nada. Entonces, fíjate cómo es bien interesante no sobre glorificar la educación como el vehículo que transforma todo. Si el estado del individuo que aprende no tiene la capacidad de aprender, Sí. así lo metas a la Universidad de Harvard, Sí. no va a aprender nada. ICE México es la institución líder en certificación de competencias laborales en México. En los últimos 10 años, hemos formado y certificado a más de 500,000 de alumnos en estándares oficiales reconocidos por la SEP y Conocer. Hoy, más de 1,000 personas cursan nuestros programas de posgrado en la Universidad ICE México. Un egresado de ICE México no solo obtiene un título de maestría, se convierte en un profesional capaz de triplicar el ingreso promedio nacional y en un agente que detona crecimiento económico en su entorno. Por eso impulsamos la expansión de nuestra universidad con 100 nodos regionales, para acercar esta propuesta a cada ciudad del país y construir una nueva generación de profesionales al servicio del desarrollo nacional. En tu caso, ¿quién fue tu entorno? O sea, ¿quién fue quien logró hacer esa diferencia? En mi caso, En tu caso. mi mamá y las señoras de Avon con las que ella trabajaba. Que era vendedora, mi mamá era entrenadora de ventas y trabajaba con puras señoras que vendían productos de belleza. Avon, en ese tiempo. ¿Verdad que sin ese entorno no eso, sucede lo demás? No, eso fue lo que me marcó. Lo que yo aprendí realmente importante lo aprendí ahí, con las señoras de Avon, no en la escuela. En la escuela aprendí cosas importantes, leer, escribir, sumar, restar. Pero lo que me preparó para la vida es que tuve el enorme privilegio de ver miles de casos de éxito de gente que no tenía nada y que aprendiendo a vender y a manejar equipos, todo, salía adelante. Esa fue mi escuela. Entonces imagínate a alguien que no tiene ni papá, ni mamá. Y sin ese entorno. Eso es lo cañón. Sí. Entonces, cuando nace ICE México, nace con esa conciencia de que yo sabía ni es toda la capacitación, es el individuo, es el ser humano. Y entonces es por eso que la educación de calidad es aquella que parte del análisis del individuo. Uh-huh. Y tal vez no necesitas estudiar una carrera. Tal vez necesitas, por ejemplo, si tu papá tuvo un oficio y tú quieres ser carpintero, tal vez necesitas una habilidad un poquito diferenciadora para que tú como carpintero seas 3 veces mejor que tu papá. Sí. Entonces, la educación es algo más estratégico que mecánico. Y la gente piensa, no, pues que si estudió la prepa, de la prepa viene la universidad, ya estudié en la universidad, pues ahora estudio una maestría, y después de la universidad, pues me aviento el doctorado y te das cuenta que eso no cambia absolutamente nada porque es más información cuando tú lo que necesitas es cambiar de entorno. ¿Por qué crees que el fenómeno migratorio es el que hoy mantiene al país con las remesas? Porque cambian de entorno. Porque fue gente valiente que tomó la decisión de tomar un riesgo y de cambiar de entorno. No fue porque se metió a la universidad. No, lo dejó todo. Lo dejó todo. Y se tiene que adaptar para sobrevivir en un entorno distinto. Y sí, lo que dices, los inmigrantes son mejores empleados que la gente que nace en Estados Unidos. Y todos los dueños de negocios te lo dicen. El inmigrante, el que llega y viene, se la juega con todo, es el más comprometido. Me decía un amigo que tiene un restaurante. Dice, un día llegué a mi restaurante a las 2 de la mañana porque se me olvidó algo y encuentro a tres mexicanos en la cocina sacándole brillo a las ollas. Sí. O sea, eso no lo hace un estadounidense que nació allá con privilegios. Eso lo hace el inmigrante que le pone todo el corazón para su supervivencia. Ahora, ¿y tú crees que él no quisiera hacer eso y ganar lo mismo de donde es, donde está su familia, donde están sus amigos? Sí, claro. pero tiene que dejar eso porque entiende que el entorno hace al individuo. Ese es el fenómeno migratorio. Y esa gente, pues hoy el migrante gana 3 veces más que el promedio nacional en México. Sí. Y no estudió. No.
Es el entorno es el que nos condiciona. Claro. Yo creo que aquí una de las grandes enseñanzas es, eres el promedio de las 5 personas con las que te Sí, juntas. es clásico que te dicen. Clásico, ¿no? En los cursos más básicos de crecimiento personal te dicen eso. Pero qué difícil es cambiar de entorno. O te toca el privilegio de que la vida te lo cambie o lo tengas como lo tuve yo ahí con las señoras que Claro. vendían productos de belleza, o tú lo decides. Tú decidiste cambiar tu entorno. Fíjate, Tú dijiste, tengo que salir adelante y esto, aquí hay algo que yo puedo aprender. hay un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Spinoza, Ujú. que tiene una frase que a mí me hace muchísimo sentido. Dice, libertad es la conciencia subjetiva de las causas que te condicionan. O sea, la premisa de Spinoza es, la libertad que tiene un ser humano es una ilusión. Sí. Pero la libertad real que tiene un ser humano es darse cuenta que no sabe. Claro. Ahí está la libertad. Porque cuando tú te das cuenta de qué te condiciona, oye, ¿por qué soy así? En terapia eso sucede. Sí. Cuando uno va a tratar con terapias, te vas a dar cuenta de lo que no sabes. Y en ese fragmento, en ese milímetro de conciencia, Sí. puede haber una decisión revolucionaria, Claro. libertaria. Una conciencia que te haga tomar la decisión de hacer algo por ti. En mi caso, cuando decido con Cintia Tu abrir esposa. Hice México, mi esposa, Sí. fue un acto revolucionario de decir, vamos a hacer producto de nuestro producto. Claro. Ahí fue la magia. Voy a dar lo que no encontré. Voy a dar lo que no Voy a dar la encontré. educación que yo no pude encontrar. Yo lo acabas de decir. Sí. Ese es el éxito y ese fue el secreto de la Universidad de ICE México. Claro. Y es por eso que la gente en toda América Latina, en 5 países que estamos, llega a ICE México y no encuentra un plan curricular que te dice, esto es lo que tienes que aprender para ser exitoso. No. Lo primero es, ¿en qué momento y de qué puerto estás partiendo? Y ahí conecta la educación. Porque no te voy a exigir sacar un 8. Te voy a inspirar a que vayas al siguiente paso. No se trata de ir del 1 al 10. Ajá. Se trata de ir del 1 al 2. Y hoy la educación, el coaching, la motivación te dice, es del 1 al millón, de aquí al jet privado, de aquí a ser millonario, de aquí a... No, cabrón, es del 1 al 2. Es que eso sí, ahí es donde el dinero no es la felicidad. No. O sea, la riqueza, ¿cuál sería tu definición? Tú que pasaste, ya y digo, no sé, tenemos que regresar a la red de mercadeo y cómo, porque hay todavía un camino muy Sí. largo entre la red de mercadeo ICE México y ahora ya compraste al equipo de fútbol el Celaya. Ya, Casi ni venía preparado. eso. Oye, muchas gracias. Estás rescatando al equipo de fútbol que Hugo Sánchez y Butragueño Sí. llevaron a la primera Es una división gran y, historia. y casi al campeonato o casi campeonato y luego lo vendieron y tú le viniste a hacer justicia a Celaya comprando el equipo. ¿Y sabes por qué lo hago? ¿Por qué? Por mi papá y mi hermano. Porque ellos dieron la vida por esta ciudad. Por Celaya. Literalmente dieron la vida por esta ciudad. Mi ciudad ha sido estigmatizada, golpeada, extorsionada por la inseguridad. Ujú. Y no hay un propósito más grande en nuestra ciudad que nos pueda curar a todos y que nos pueda sentir y llenar de orgullo que el equipo de fútbol. Y a mí mi papá me llevaba al estadio de fútbol. Hoy jugamos nuestro primer partido de debut y se lo voy a dedicar a mi papá y a mi hermano. Y me hace sentir lleno de propósito. Y quiero dedicar mi vida porque fue algo que decidí hace 5 años. La empresa empezó a crecer, tuvo mucho éxito. Y en algún momento, Cintia y yo dijimos, pues vámonos. Pues vámonos a Miami, vámonos a Dubái, vámonos a donde queramos, ¿no? Y decidimos quedarnos aquí. A hacer la diferencia. A mostrar que se puede, en ese acto mínimo de conciencia, cambiar la historia. Trágica por una historia de esperanza. Claro. No lo he hecho campeón todavía, faltan muchas cosas por vivir, pero Pero es el objetivo. es el objetivo. Que Y tú me regrese. decías, ¿qué pasa con las redes de mercadeo? Cuando yo empiezo a hacer redes de mercadeo y me empieza a ir bien, yo me doy cuenta de la bronca que tenía la gran mayoría de las redes. Y voy a hablar algo fuerte. Sí. Pero a ver, en las redes de mercadeo, como en cualquier negocio, 8 de cada 10 fracasan. Sí. Pero no es algo de las redes de mercadeo, es así en los negocios. En todo, Yo- restaurantes, Todos. papelerías. 8 de cada todo. 10 fracasan. Pero fíjate este Sí. dato, Marco. Los 2 que tienen éxito, Ujú. en México le dan el 95% de trabajo a toda la población. Wow.
No son las grandes empresas, son las MIPYMES. El emprendedor, el valiente, el que emigró, el que cambió de entorno, el que se arriesgó. 8 no lo logran. Y los 2 que lo logran en un acto revolucionario terminan sosteniendo la economía del país. Yo me di cuenta en las redes de mercadeo, porque yo reclutaba, yo era muy bueno y invitaba un montón. Y la gente hacía un súper esfuerzo por pagar su kit inicial, pero yo veía, pero no logran, no invitan gente, no venden ni siquiera se toman el producto. Pero no se educan además. No siguen el sistema, no siguen la educación. No. ¿Por qué? Porque no tienen el entorno para hacerlo. Y ahí fue cuando entonces yo empiezo a dedicarme a capacitar a mi equipo. Y me di cuenta, mira, no voy a hacer que, o sea, si 8 de cada 10 fracasan, ¿sabes cuál fue mi objetivo? Que 5 de cada 10 fracasan. Claro, bajar el promedio. O subir el promedio de éxito. Subir el promedio de éxito. Sí. ¿Y qué empezó con mi red? Empezó a crecer. Entonces yo me di cuenta que yo era más bueno capacitando, inspirando y desarrollando habilidades específicas en personas que haciendo redes de mercadeo. Pero eso es ser un líder. La gente que puede capacitar y hacer que otros seres humanos crezcan, nunca le va a faltar el dinero. ¿O me equivoco? Es que ese es el propósito de una persona. Yo sí creo, y eso lo aprendí hace poquitos años, que cuando tu propósito es más grande que tu ambición personal, ahí sucede la magia. Y mucha gente conoce un poco mi historia y parece muy mágica, ¿no? Y parece ser que si yo pude, tú puedas. No, yo sí creo que lejos del materialismo, de la lógica, de las rutas, de los planes, de las fórmulas que te puedan vender para ser rico, yo sí creo que cuando una persona conecta con su propósito y se dedica a eso y a él en cuerpo y alma, toda la filosofía oriental, cristiana, judía, te lo dice, es por añadidura. Y es una mística y es una magia o es un destino, como ustedes lo quieran llamar. El propósito de mi vida cuando mataron a mi papá no fue hacerme rico, fue tener paz y darle paz a la gente y ser un vehículo para que la gente pudiera estar bien. Y creo que ahí es cuando sucede. Yo me empiezo a capacitar para avanzar en la historia. Empiezo a capacitar a la gente, pero después yo me doy cuenta que la gente se capacitaba, pero yo me di cuenta que no sabía capacitar. O sea, que una cosa es que yo tenga el impulso, las ganas, la inspiración y que venda y que persuada, pero yo me di cuenta que eso es una cosa y otra cosa es saber enseñar. Y ahí nace una frase del instituto que mucha gente conoce, que no todo el que sabe enseñar. Yo ya sabía vender, pero no sabía enseñar a vender. Y entonces, quiero aprender a vender, pues yo era producto del desarrollo personal. Yo me había leído a Robert, a Piense y Hágase Rico, a Napoleón Hill, a Dale Carnegie. Yo ya me había leído todos esos libros, pero ninguno de esos libros me enseñaba realmente cómo prospectar, cómo hacer una presentación. Estaba bien motivado, pero no entendía la técnica, no entendía eso, ¿no? Y es ahí en donde, buscando en Yahoo respuestas, digo, oye, ¿cómo puedo hacer que mi curso tenga alguna validez oficial? Porque yo entendía que ese iba a ser el diferenciador. Yo veía que todo el mundo estaba capacitando, que todo el mundo quería ser conferencista, que todo el mundo quería ser coach de vida, pero al momento de que tú le entregabas valor a la otra persona, ¿quién te avala? ¿Quién dice que sabes? ¿Quién dice que sabes enseñar? Y yo, imagínate, tenía 22, 23 años de edad, estaba bien chavito y quería enseñarle a vender a quién. O sea, entonces busco esta certificación y la Yahoo Respuestas, una respuesta random. O sea, ¿se acuerdan que Yahoo Respuestas era antes el foro? Porque no había tanta información en internet. Y si tú buscabas, me duele esto, cáncer, ¿no? O sea, era una, totalmente desinformada. Antes de la IA. Antes de la IA, ¿no? Y ahí dice, hay un sistema mundial llamado por competencias que certifica con base en estándares. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una función clave y prioritaria para el desarrollo de un país. Dije, ahí debe de haber valor. Dije, ¿cómo? Y esa función, quien la tiene, gana 3 veces más por el promedio nacional, según la estadística mundial. Dije, órale. Caray. Y en México existía desde 1994. Entonces voy y me certifico primero como instructor. Es el estándar 217.01, el que te certificaste tú también. Y ese estándar me abre el panorama y me hace entender esto, que la gente lo que necesita aprender son habilidades, no temáticas. Y la habilidad tiene un procedimiento y el procedimiento está estandarizado porque es una buena práctica que ha funcionado aquí y en China. Entonces, yo aprendo esa habilidad, estructuro mejor el curso que yo daba de ventas, después me certifico en ventas consultivas, que es en otro estándar, y entonces hago un súper mega producto diferenciado porque al finalizar mi curso, la SEP entregaba un certificado a las personas. Claro.
Y así, hace 11 años, aquí en Celaya, Guanajuato, convoco a mi primer grupito, así como todos los capacitadores, rento un saloncito. En ese entonces también las redes sociales, eso es otra condición del entorno, acababa de habilitar el botón pagar publicidad. Y me acuerdo que sin saber le pedí la tarjeta a Cintia. A tu esposa, y te voy a meterme. Y le dije, a ver, pásame porque tengo que pautar, le puse 1,000 pesos. Pero me acuerdo del copy. Ajá. Única certificación con aval oficial en ventas. Tan, tan. Lo demás fue historia. No existía un curso formal, oficial, acreditado, avalado específicamente para correr un proceso de venta consultiva en México. Claro, y eso es un sello de confianza, porque entre todo el mar de cursos, ¿a cuál le creo? El 95% de los prestadores de servicios en México que se dedican a capacitar, capacitan de forma no formal. Es decir, nadie regula, nadie ve, nadie revisa qué están diciendo, qué están enseñando. Es más, ni siquiera saben si están enseñando, porque no hay instrumentos de evaluación después de que das un curso. La gente puede salir llorando, motivada, lo que quieras, pero a ver, demuéstrame que aprendiste a hacer el procedimiento. ¿Quién te observó en el desempeño? Claro. ¿Quién? ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros lanzamos este producto y con esta narrativa, porque yo ya había entendido todo esto, pues hice en México, o sea, en un año teníamos 25 oficinas. Sí. Porque yo llegaba a una ciudad y había capacitadores, les caía el 20 de lo que era la capacitación por competencias, la validez oficial, los estándares. Y así me fui por todo México, abriendo oficinas, capitalizando la empresa. Obviamente, a los 2 años tenía un desmadre de empresa. Porque yo lo que sabía era vender. Sí. Y vendía, y vendía, y vendía, y vendía, sin estructura, sin nada. Sí, ¿quién construye atrás de ti? Y entonces, otra vez, la máxima que tú ves ahí en nuestro local, ser producto de nuestro producto. Cristian, ahora sí te necesitas meter a estudiar. Y ahí me metí a estudiar mi maestría en educación. Para ser un experto en educación, tuve que estudiar educación. Metí a estudiar la maestría en desarrollo humano. Me metí a estudiar el doctorado en alta dirección. Empecé a aprender habilidades de dirección, habilidades de administración. Empecé a construir un equipo que supiera más en muchas otras áreas, un financiero. Y todos nosotros empezamos a construir ahí en México así, colapsados. Se cuenta que yo siempre digo que cambiamos los propulsores del avión volando. Ajá, sí. Y íbamos así. Porque ahí es donde la mayor parte de las empresas truenan. Ahí quiebran. Restaurante, tienda de deporte, lo que sea. O sea, nosotros estábamos teniendo la ventaja de que estábamos creciendo, pero descontroladamente. Entonces, la marca crecía, pero la marca también crecía en problemas, en quejas, porque no teníamos la estructura para dar un buen servicio, ¿no? Y entonces, los mismos estándares de competencia que hice, un perfil competencial. Dije, a ver, ¿qué es lo que tengo que saber hacer y ser para poder contener esta oferta de valor? ¿Cuántos años lleváis en México? 11 años. 11 años. Estamos hablando de los primeros 2 años. Los primeros 2 años. Hace 9 años. Hace 9 años. Okay. En esos teníamos tantas oficinas, pero no había estructura de nada. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para hacer esto? No, aquí no me quiero ir a estudiar a una universidad que me enseñen lo que alguien diseñó hace 5 años en un mapa curricular y que ni siquiera estaba pensando en mí. Le dije, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, dije, a ver, necesito administrar, necesito dirigir, necesito desarrollo organizacional, necesito dominio propio. Porque acuérdate que una competencia no solamente es lo que sabes, sino es lo que sabes hacer. Y no solamente es lo que sabes hacer, sino es lo que eres. Y está bien padre, porque ese fue el cambio de paradigma de la educación, que agregaron el saber ser. ¿Qué es el saber ser en un perfil competencial? Actitudes, hábitos y valores. Claro. Hoy, un perfil competencial puede ser experto en el desempeño de ejecutar un cierre de ventas. Pero si esa persona experta en ejecutar un cierre de ventas no tiene valores como honestidad, respeto, transparencia, el valor va a terminar saboteando a la habilidad dura. La ausencia de valor. La ausencia del saber ser. Sí. Y eso son habilidades duras y habilidades blandas. Exactamente. Eso es la diferencia, ¿no? Que en la educación tradicional son puras habilidades duras. O en algún momento que nos pusimos muy espíritu-flauticos, empezamos a hablar de puras habilidades blandas. Que son para tener trabajo en equipo, comunicación, actitud positiva, o sea, desarrollo personal. Eso está muy bien, cabrón. Sí, pero sí. Tú llegas con mucha actitud positiva y no te sabes el procedimiento para cerrar una venta, tampoco te va a salir. Claro. Una competencia integra los 3 saberes: saber hacer y saber ser. Entonces, yo hago mi perfil competencial y digo, esto es lo que tiene que hacer. Y hago el perfil competencial de mis directivos, y hago el perfil competencial y eso se llama perfilamiento de puesto. Esa idea fue tan exitosa, Marco, que creamos una política pública a nivel nacional. Hoy se perfilan los puestos a través de una metodología que nació de esa lógica. Okay. Y es cuando nosotros entramos con fuerza al gobierno, porque
Es muy lógico. Oye, ¿quieres desarrollar el talento de tu gente? Sí. ¿Qué talento? ¿En qué perfil? No, pues el perfil que debe de tener un contador de una empresa. No, es que no es un contador de una empresa. Es el contador de tu empresa. Y tu empresa es única. Y tu oferta de valor es única. Y si tú no capacitas a la persona conforme a el entorno único que vive un individuo, va a aprender 1 de cada 10 cosas. Pero si tú le muestras y le enseñas lo que tiene que aprender derivado a su necesidad, la persona no solamente va a tener que estudiar, va a querer hacerlo. Claro. Porque cada cosa que aprende le genera movilidad social, le genera calidad de vida, siente que avanza. Y esa es la lógica con la que creamos la universidad. Somos la primera universidad en México de posgrados, porque somos puras maestrías, que la maestría gira alrededor del proyecto de vida del alumno. Es decir, ¿en qué momento estás ahorita de tu vida, Marco? Tú me dices, no, pues estoy lanzando mi productor, estoy lanzando mi podcast. Ok. La maestría, tú vas a acreditar un grado académico como maestría ejecutando tu proyecto. Yo no te voy a ir a meterte unas clases que no sé si te vayan a servir. Sí. Al contrario, lo que vas a aprender aquí es para que lo ejecutes en tu proyecto y tu proyecto va a ser la evidencia de aprendizaje. Claro. ¿Qué sucede? Entonces la gente dice, o sea, el que quiere ser emprendedor, el que quiere ser empresario, pero hay mucha gente que quiere tener una carrera ejecutiva. Sí. Dice, yo soy gerente, yo quiero ser director. Ok, entonces vas a estudiar una maestría y vas a ejecutar los conocimientos de la maestría alrededor de tu sueño, alrededor de tu pasión, alrededor de solucionar tu dolor, tu angustia, tu miedo, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde ICE México hizo la diferencia y nos diferenció muchísimo. Y ahí es donde la educación ya no es aburrida, ¿no? Porque parte del problema de la educación tradicional, y yo recuerdo estar sentado, yo creo que a mucha gente le pasó lo mismo, estar sentado en la escuela aprendiendo cosas y yo era bien rebelde, me acuerdo que le decía a mis maestros, ¿de qué me va a servir esto? Yo quiero salir en la tele, en la radio, yo quiero comunicar, yo quiero ser conferencista como mi mamá, o sea, y me estás enseñando cosas que, o sea, no estaba yo motivado para aprenderlas. Es la diferencia, ¿no? Imagínate a mí en una escuela tradicional en donde a mí me callaban, me sacaban de clases porque yo hacía relaciones públicas. Sí. O sea, vendías. Vendía. Sí. Y en verdad, o sea, yo siempre pasé mis materias gracias a que sabía hacer amigos. Y claro, oye, no. ¿Y sabes qué era lo peor? Que decían que a mí me iba a ir mal en la vida por hacer eso. Ajá, sí, claro. Y que iba a reprobar. Sí. Por ser eso. Sí. En lugar de que el entorno, la escuela, que la escuela es el entorno, impulsara a detectar esas habilidades individuales en mí, las potencializara. Es que ahí está el problema. Yo recuerdo, alguna vez, no sé si te conté, me pasaron en primero de secundaria, había una maestra de historia, que a mí la historia me encanta, pero esta maestra era como de la onda de la Unión Soviética y del comunismo, y decía que los niños teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana a trabajar el campo, así nos decía. Sí. Y a mí me odiaba porque yo venía de Tijuana. Entonces yo era como el mexicano agringadito, ¿no? Porque hablaba más o menos inglés y me gustaba el fútbol americano y todo. Y me reía mucho. Y una vez me puso enfrente del salón a reírme por obligación hasta que me hizo llorar. Y me dijo, para que aprenda, me dijo, repita esto. Y me hizo repetirlo delante del salón. La risa abunda en la boca de los tontos. Entiéndalo. Y fue una humillación muy grave y me mandó a sentar. O sea, mi carrera sin reírme, pues no sería carrera. ¿Me explico? Imagínate, o sea, es una de mis habilidades importantes. O sea, reírme y hacer reír a la gente y todo. Si no hubiera sido porque yo tenía una mamá entrenadora de ventas, que también era muy sonriente y apapachadora, pero yo lloré y todo. Imagínate, sin esa mamá me hubieran creado un trauma donde me hubiera dado vergüenza reírme. Entonces, en vez de que el sistema educativo diga, oye, Cristian, este es publirelacionista y conecta y arma, organiza, este otro niño se ríe y le gusta pasar al frente. El otro es deportista, sí es un nerdazo, le encanta leer, le encanta escribir. O sea, sí es introspectivo, que no habla mucho, pero calcula. Yo sueño con poder ser parte de un movimiento que transforme el sistema educativo de México. ¿Desde afuera, iniciativa privada o quieres ser secretario de Educación Pública? No hay manera. ¿Quieres meterte? Tiene que ser a través del Estado. Del sistema. El Estado es quien tiene el presupuesto para construir el entorno. Para cambiar. Para transformar individualmente a cada persona. Pero eso es una transformación educativa que requiere cambios desde la raíz. Desde la raíz. Pero para que los niños reciban una educación transformada, requieres transformar a los maestros. Y requieres tratarlos mejor, educarlos mejor, pagarles mejor, bla, bla, bla. Es un cambio titánico eso.
Ha sucedido en algunas partes del mundo. Singapur es uno de ellos. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué ocupa un país para ser transformado? Una revolución. Uh-huh. Hoy la revolución ya no es con armas, porque la siguiente sería con piedras y palos. Hoy la revolución es en las ideas. Sí. En la cultura. Sí. Esto que estamos haciendo es un acto revolucionario. Sí. Ahí es en donde creo que se va a transformar. Sí. Y sí creo que en los próximos años van a salir liderazgos capaces de convocar con un propósito más grande, Sí. capaz de transformar la educación del país. Estamos viendo la primera generación de papás podcasteros. Sí. O sea, los que crecen viendo, escuchando podcast, tomando cursos en línea, certificándose contigo. O sea, estamos en esa primera generación. Le van a enseñar algo distinto a sus hijos, más allá de lo que el sistema No, educativo. ya viene otra cosa Ya le están distinta, enseñando hermano. otra cosa distinta. A ver, la inteligencia artificial eso sí, va a condicionar al mundo. O sea, eso nos va a suceder a todos. Así como sucedió la revolución industrial, cuando se creó la máquina del vapor, cuando empezó a transformarse el mundo, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. El rollo es la rapidez con lo que lo va a cambiar. Y es por eso que sí creo, en verdad te lo digo, Que se puede. vamos a ser una generación revolucionaria. Vamos a ser una generación que va a cambiar el status quo. La política como la conocemos se va a transformar. La educación como la conocemos se va a transformar. Los negocios como lo conocemos se va a transformar. Hoy la Universidad ICE México es 100% en línea. Abrimos nuestra primer materia con 850 alumnos. Es una locura. Hay escuelas que se tardan décadas en tener 500 alumnos en su matrícula. Sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere capacitarse para el trabajo. Algo Claro. que rápidamente me dé resultados. Que le quite la angustia, Claro. Sí. sus dolores y sus necesidades. Que le dé paz y tranquilidad. Sí. La gente no quiere hacerse millonaria. La gente quiere tener paz, tranquilidad, Sí. sentirse con propósito, Sí. sentirse realizado y decir, tengo algo Sí. que en mi vida me hace sentir que vale la pena vivir. Y esa es la verdadera riqueza. Esa es la riqueza, hermano. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama Cómo generar más ingresos con menos estrés. Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Una de las características, así, hablando de cambiar el entorno, de cambiar el contexto, yo algo que noto mucho, porque estoy igual que tú metido en esto de la educación, veo que yo todavía no conozco una persona exitosa, no quiero decir rica, pero exitosa, abundante, feliz, que no tenga una pasión por la educación. Esa es una de las características principales. Y veo muy comúnmente que la gente que todavía, porque puede cambiar, no ha salido de la angustia. Es floja para educarse. Es floja para educarse. O sea, haz de cuenta, a nosotros nos contratan a veces empresas, ¿no? Sí. Y les ponen Sí, un me estabas taller diciendo. en sábado o domingo. Y dicen, puta, sábado. Y es, ¿cómo? Ay, me están obligando a ir. Y van con una actitud súper negativa. En cambio, el que se paga su taller y el que está en ventas o en relaciones públicas o diciendo, vaya, ahí está el sábado o el domingo y sabe que lo más valioso es estar ahí porque ese taller o esa conferencia le puede dar una herramienta que lo ayude a salir de la angustia. La gente abundante tenemos una pasión por la educación constante hasta el día que nos vayamos de
de este mundo. Porque tuvimos el privilegio de estar en un entorno que nos enseñó eso. A veces hacer un juicio de valor de quien no puede aprender. Pero acuérdate, esa persona no es que no quiera ser positiva. No puede ser positivo. Claro, porque es lo que le enseñaron. Pero en un acto de conciencia revolucionario, igual ve este podcast y le cae un 20. Un chispazo. Sí. Y ahí Sí. no solamente va a transformar su vida, Sí. porque sí va a tardar de 5 a 10 generaciones. Una idea, que esa es la base de la Revolución Francesa, amigo. Sí. La idea de libertad y de justicia. Es por eso que viene el Renacimiento, porque alguien dijo, no, la idea sí puede cambiar la materia. Y dieron su vida por esa idea. Y dieron, sabiendo que no iban a disfrutar los beneficios de esa idea. Exacto. Pero lo dieron por su país, por la nueva generación, por sus hijos. Transformaron la historia. Sí, Mano. Salieron del oscurantismo Sí. y vino el Renacimiento. A ver, ¿qué es el oscurantismo? Para traerlo a nuestra época, ¿cómo podemos entender el oscurantismo y el renacimiento? positivismo tóxico Ujú, de hoy en día. ujú. Piensa y se te dará. Créelo y va a suceder. Espera que Dios te dé todo lo que tú te mereces. No, o sea, el oscurantismo fue una época en donde todos estos pensamientos metafísicos Sí. se sobrepusieron a las realidades materiales Claro. como la ley de la gravedad. Sí. La ley de la gravedad ejerce fuerza en ti, lo creas o no lo creas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, llegó un momento que en el oscurantismo todos estaban metidos en eso, que se olvidaron de la ciencia, del desarrollo, de la innovación, de la tecnología, y cae la peste negra. Y se muere la tercera parte de la población porque no había médicos. Y todos buscando a chamanes, y todos buscando a los mediums y contactando a los espíritus. O sea, perdidos en la ignorancia. Puro pensamiento mágico. Puro pensamiento mágico. Y entonces viene el Renacimiento y el positivismo y la ciencia de decir, no, ya basta. Y es cuando a nivel mundial se deslinda la iglesia del Estado. No estamos diciendo que creer en algo que no sea físico esté mal. Todos necesitamos creer en algo. Y ayuda mucho creer en Claro. algo más. Pero aterrizarlo, ponerlo en práctica, no. Por eso a mí no me gusta, lo digo con todo respeto, la Rosa de Guadalupe. Porque justamente... Te venden un milagro espontáneo. Exacto, es como que el día que se me No aparezca sucede una eso. rosa, en vez de decir, oye, ¿y si yo soy la rosa? ¿Y si ¿Me explico? O sea, yo ya estoy buscando una rosa Claro. y Dios ya me creó a mí, yo soy la rosa. Así es. O sea, yo soy el milagro. A los problemas tan complejos Ajá, de la vida, las soluciones simples dan esperanza. sí, Y estamos en un momento muy, sí. muy arriesgado con los liderazgos populares. Estos Sí. que te dan respuestas sencillas a problemas complejos. Imagínate hablar de pobreza, hablar de movilidad social, hablar de justicia, hablar de salud, hablar de esos temas realmente en serio Sí. es hablar de las cosas más dolorosas que pasan todos los Sí, días sí, sí. en todas partes del mundo. Sí, y te entiendo porque es más fácil vender la idea de lo que necesitas en tu vida es un milagro que va a venir de afuera sin tu esfuerzo, a lo que necesitas en tu vida es una transformación profunda que requiere de tu disciplina, de tu esfuerzo, de educación, de tu constancia, de tu fe también. Valentía. Sí, de valor, exactamente. Es más complejo, hablando de ventas, pues sí es más complejo vender Claro, eso que por vender supuesto. alguien allá arriba se va a apiadar de ti y te va a hacer el milagro. Oye, ¿quieres ver la Rosa de Guadalupe? Pues siembra unas semillas de rosas en tu jardín y De entrada, ¿no? Ay, y esas rosas, o sea, tú siémbralas para que Siémbralas. el milagro Para ocurra. que aparezcan las rosas hay que sembrarlas. Sí, exactamente. Buena, Para que buena, aparezcan buena, buena. las rosas hay que sembrarlas. Buena. Oye, entonces, ICE México, siguiendo con tu historia. Pasa, a los 2 años viene la crisis horrible que tuviste como empresa, que es donde la enorme mayoría de las empresas truenan. Sí. En sus primeros 2 años, algunas en sus primeros 3, 4, 5, pero la mayor parte de las empresas truenan. Y tú estuviste a punto de tronar y te volviste a transformar. Y en esa transformación lograste ponerle orden al crecimiento que habías tenido. Esta parte de la historia Sí. sí es una cuestión muy circunstancial que tiene que ver con el propósito. Yo empiezo a entender que la educación se tenía que transformar y la oferta de capacitación tenía que ser totalmente disruptiva y empezamos a tener mucho éxito en eso. Ya a los 5 años nosotros ya éramos el centro con mayor emisión de certificados del país. O sea, emitíamos más certificados que todo el sistema educativo junto, imagínate. Sí. Y viene un hecho que todos vamos a recordar. Enrique Peña Nieto invita a Donald Trump a Los Pinos. Una de las cosas que él pone como requisito para la renegociación del Tratado de Libre Comercio Trump. Ajá. Trump es, ¿qué onda con la capacitación y la certificación de su talento humano?
Ustedes en 1994, cuando se firmó el tratado, quedaron que iban a construir un sistema educativo moderno y siguen teniendo el sistema educativo de la revolución. Es un señalamiento. Entonces, ahí el gobierno empezó a buscar y a poner atención qué parte del sistema estaba medio estructurado como para crear una política pública que pudieran meter al Tratado de Libre Comercio y justificar que se estaba trabajando, y voltean a ver al Sistema Nacional de Competencias, al conocer a la certificación por competencias. Y el único que para ese entonces le entendía éramos nosotros. Y ahí el gobierno de México nos invita. Y ahí eleva nuestra figura de centro evaluador a organismo certificador. Claro. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Le sabes, le entiendes. Ok, necesitamos emitir más certificados, generar políticas públicas, generar obligatoriedad, necesitamos meternos en todos los sectores, crear más estándares de competencias. ¿Cómo le hacemos? Entonces, me dan una facultad que era muy distinta a la que yo hacía, que era capacitar, evaluar y certificar. Ahora me dan la facultad de yo acreditar a nuevas empresas y a nuevas instituciones para hacer lo mismo que yo hacía, pero en sectores distintos. O sea, empiezas a acreditar y a entrenar a lo que sería tu competencia. Así es. A la red de Y ahí prestadores está, de servicios. ahí está la mente abundante. Si, El no, yo propósito. voy a hacer el monopolio de eso. No, no. no, voy a entrenar a mi competencia. Mi visión, mis valores cambiaron como empresa, porque yo dejé de vender capacitación y ahora me convertí en una incubadora, acreditadora y lanzadora de nuevas instituciones educativas, micros instituciones educativas. Porque cuando yo iba a la universidad, yo iba a las escuelas que ya iban, ni la entendían ni les interesaba y era un desastre pensar que ellos iban a transformar su visión. Entonces, ¿sabes qué empecé a hacer? Empecé a convocar a los emprendedores que tuvieran esta pasión, este propósito por educar, por ser revolucionarios. Y entonces empezamos nosotros a vender el modelo de negocio de ICE México de 5 años, lo empaquetamos, transferimos conocimientos. Ok. El sistema comercial, el sistema administrativo, el sistema que yo había vivido como producto y que había aprendido para que mi empresa sea exitosa, lo empaquetamos en un modelo de negocio y empezamos a convocar a nivel nacional a un chorro de emprendedores. Y estos emprendedores empezaron, así como yo, de cero, a ofrecer capacitación y certificación en sus sectores: tecnologías de la información, finanzas, desarrollo humano, tecnología, hidrocarburos, o sea, todos los sectores. Cada puesto clave para un sector hoy tiene que tener un estándar de competencia que se alinee a las mejores prácticas mundiales para que la persona que ejecute esa función en esa empresa realmente le genere valor a esa empresa y esa empresa pueda generar trabajo, pueda generar empleo, pueda generar derrama económica. Imagínate, somos más de 4,000 unidades de negocio en 3 países distintos. Estamos abriendo 5 países. Bukele quiere comprarnos el modelo de capacitación por competencias. Esto está sucediendo en México. ¿En qué países está? Y en Sudamérica. Colombia está el modelo SENA, Guatemala y Chile. Qué bien. Y estamos abriendo mercado. Y esa es otra característica de la gente abundante. Decíamos, la gente abundante siempre se está educando. Tiene una pasión por la educación. Otra característica es comparte lo que sabe. Eso es. Porque la mente pobre es, no, lo que yo sé, lo vemos hasta en empresas, que este colaborador no le quiere decir al otro cómo se hacen las cosas, porque si le enseño cómo se hacen, me van a correr, voy a perder mi trabajo. Y los abundantes son los que enseñan. Ahí te va. Porque tú has participado en estas campañas que nosotros hacemos, abundantes. Sí. Yo cuando empezamos a promover, empezamos a crecer, dije, ¿cuál es la mejor manera para que la gente realmente viva la experiencia de lo que es la capacitación y la certificación por competencia? O sea, que se salga del modelo de estoy estudiando en una escuela y diga, voy a certificarme en este estándar por un periodo de 3 meses. ¿Qué fue lo que hicimos? Lanzamos un lanzamiento, una campaña en donde subsidiamos certificaciones. O sea, regalamos procesos que tienen valor de 5,000 a 10,000 pesos y ese es el lead magnet. Yo siempre, esto lo aprendí en un muy buen libro, se llama La Estrategia del Océano Azul. En ese libro te dice, hay 2 maneras de vender. Sí. Yendo detrás de las mariposas o sembrando. Atrayendo las mariposas. O sembrando las rosas para que las mariposas vengan, ¿no? Y eso es agregar valor. Claro. Claro que una empresa cuando es abundante, cuando entrega, cuando hace, cuando entrega primero valor, es muchísimo más sencillo que la gente. La empresa hace 3 años detonó gracias a que le dimos acceso gratuito a la gente a que viviera un proceso de certificación. Claro. Cuando la persona vivió el proceso de certificación y vio el impacto de la certificación, entonces la empresa empezó a crecer y
Y empezó a transformarse y llegamos hasta el Senado de la República, hermano, Wow. a presentar este modelo. O sea, se apareció la rosa porque la había sembrado. Totalmente. Porque si todo este cambio, Trump viene a México y pasa lo de Peña Nieto y todo el Tratado de Libre Comercio sucede, y tú no hubieras estado con tu equipo de Ahí está. trabajo años Ahí atrás está. chingándole Así es. para lograr estar ahí, pues alguien más hubiera cosechado eso. O si hubieran empezado a crear las cosas que no existían. Ya, O sea, totalmente. por eso ahí está el tema. Sí, los milagros suceden cuando tú te entregas a un proceso y te preparas. Nunca sabes de dónde va a Cuando la brincar liebre. oportunidad y la preparación se juntan, sucede el milagro. Es este libro, La Estrategia del Océano Azul, W. Chan Kim. Ah, sí, Chan y Kim. René. Sí, es ese. El Ahí está. recomendadísimo Ajá. porque te enseña que la diferencia es la diferencia. O sea, mientras todos están, vuelvo al punto, el 95% de la gente que se llega a capacitar, Sí. capacita desde la no formalidad. Es de Harvard esto. Sí. De Harvard Business Review Press. Así se llama la editorial. Es de Harvard, muy bien. Es un gran libro, lo recomendamos mucho. Y y la diferencia Sí. es la diferencia. Sí. Porque es lo que te distingue. Y todos debemos de encontrar en nosotros mismos una diferencia que nos distinga. Porque Sí. esa es la que nos va a dar propósito. Claro. Y esa es la que ha hecho de ICE México. Después de que esos 5 años sucede, nos acreditamos, empezamos a incubar, acreditar y lanzar empresas en todo México y después en otros países, empezamos a crear una división de investigación porque me empezaba a buscar el gobierno para diseñar políticas públicas y todo eso. Y ahí es donde nos invitan y empiezan a invitarnos a elevar nuestra figura ahora de organismo a universidad. Estamos construyendo el futuro de la educación. Tú, yo, todos aquí. Pero eso es una maravilla porque yo creo, desde mi punto de vista limitado y cuestionable, que es la única salida que vamos a tener. O sea, yo cuando conozco a Robert Kiyosaki, lo que me impactó así fuerte, cuando lo conocí y tuve la primera oportunidad de sentarme, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, me dijo lo que me inspiró a meterme al tema de conferencias, talleres, ventas, liderazgo, todo esto. Dijo, México es un país rico, es millonario, pero tienen educación de pobres. De pobres. Y Estados Unidos es un país pobre que tiene educación de ricos. Así es. Me dijo, velo, no tenemos nada, pero sabemos ventas, mercadotecnia, publicidad, tecnología, bla, 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 bla. Por eso somos ricos, pero no tenemos nada. Y tu país, y dijo, y Guatemala, y El Salvador, y Colombia, y Ecuador, son países millonarios con una educación de pobres. Y mientras en tu país la gente siga recibiendo educación de pobreza, seguirán siendo pobres y les seguirán robando el dinero los vivos que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Y yo, así como que, fuck, exactamente. Entonces dije, ese es el dolor más grande que tengo, que mi país sea así. Entonces yo entiendo y lo aplaudo porque creo que es la única forma en que de verdad, mi amor, tú y yo no lo vamos a ver en nuestra vida, pero alguien más adelante podría llegar a ver un México de primer mundo o una América Latina de primer mundo, pero tiene que ser con base en la educación. Yo sí creo que gracias a la inteligencia artificial, tú y yo, y Lo vamos a todos ver. los que estamos aquí, no solamente lo vamos a ver, lo vamos a detonar. No, hombre, qué maravilla. Que así sea. Se haga el milagro. Milagro educativo. No, ese sería lo mejor. Estoy seguro que sí. Porque aparte, ya si nos metemos a escarbarle más, ¿quién es la gente más fácil de engañar, más manipulable, más explotable, más domesticable? Pues la gente que no tiene educación. Tal cual. Y hay mucha gente que le conviene que no haya educación. Obviamente. Porque quieren. O sea, a la gente tranza le conviene la ignorancia. Ah, qué buena frase. Tal cual. Deja la nota. Ya salieron como 2, 3 buenas frases, ¿no? Sí. El podcast, buenísimo. Pues que verdad, amigo. A la gente tranza le conviene que la mayor parte de la gente es ignorante porque se los puede transar. Totalmente. ¿No? Entonces la educación es lo que te da un pensamiento crítico, lo que te hace tener una desconfianza sana, lo que te hace decir, oye, nadie lo ha hecho, yo lo podría hacer, voy a ir al Océano Azul. Voy a buscar cómo, así como tú buscabas y sigues buscando respuestas. Claro, voy a ver un podcast, voy a meterme un curso, voy a invertir una certificación, voy a ir a esta conferencia. Sí. Y no voy a pasar de un ídolo a otro. Así es. Porque ese es parte del gran problema, ¿no? Lo vemos en ciertas iglesias, en ciertos lugares en el gobierno, donde quieren crear ídolos. Y cuando creas un ídolo y estás siguiendo al ídolo, pues ya te olvidaste de desarrollarte tú y lo que nos hace falta es, te inspira un maestro, pero tú eres la rosa, tú eres la persona que va a... Tú eres el milagro. Tú eres el milagro, exactamente. Y la gente educada e inteligente, no sé qué piensas tú, pero yo no veo gente muy educada y muy inteligente
que agarre ídolos fácilmente. No, porque, o sea, yo creo que todos podemos admirar y tener un mentor en ciertas áreas de nuestra vida, pero Sí. el pensamiento crítico te hace entender que son personas y ya, ¿verdad? Y que realmente esas personas también son consecuencias de la información que metieron en su cabeza. Claro. No son causa de, son consecuencia de. Exactamente. Y a veces esos mentores pasan por etapas de su vida donde traicionan lo mismo que enseñaron. Obvio. Y no por eso te vas a rasgar las Exacto. vestiduras. Oye, lo que enseñó en su momento era bueno, ahora es alguien a quien no admiro, pero lo que enseñó, la esencia y lo que enseñó, me quedo con eso y nos vamos transformando. Pensamiento crítico, inteligencia, eso es abundancia y riqueza. O sea, el dinero sí es riqueza cuando no tienes nada para Sí. sobrevivir. Claro. Pero ya que tienes lo básico, ¿qué es la riqueza? Conciencia. Conciencia. Pensamiento crítico. Saber que estás, en dónde estás y para qué estás. Y educación constante. Para la vida. Nunca decir, ya lo sé, ya llegué, ya aprendí, ya me retiro de la educación. No, ahí se acabó todo. Sí. Qué buena plática. Qué buena plática, amigo. Qué buena Te plática, deberías amigo. dedicar a lo de educación. ¿Qué sigue para...? Ya hice México, primera certificadora en América Latina. Te felicito, te reconozco Gracias, a ti amigo. y a tu esposa que Sí, ha estado claro que detrás sí, de aquí ti, está. aguantando no sé qué Imagínate. cosas ha tenido que aguantar para que esta familia sobreviva, a todo tu equipo. Por eso nos da mucho gusto venir aquí a Celaya. Le deseo mucho éxito al Celaya, equipo de fútbol que llega a la los primera Toros. división Sí. y que les vaya muy Sí, bien. gracias. Y que no lo vendas. Prometo que no lo voy a vender. Es la promesa. Es la promesa. Que no se se deshaga queda aquí para siempre. el Celaya. ¿Qué sigue para ICE México y qué conclusiones o consejos nos puedes dejar? Para ICE México, quiero hacerla una empresa pública, quiero salir a bolsa. Quiero hacerla una institución de educación en la que sea una verdadera institución que trascienda mi liderazgo. Ahorita depende mucho todavía de los liderazgos muy visibles. Ese es el próximo reto para los próximos 10 años, amigos. Estamos hablando ya de retos más a largo plazo. Pero yo lo único que siempre me digo a mí mismo, ¿verdad? Todos los días es esto. Busquen un propósito más grande que su propia ambición. Conéctense ahí. Sí. Puede ser que tú no seas el detonador del propósito, pero sí puede ser el que acompañe a quien detona ese propósito. Claro. Porque no todos nacieron para ser dirigentes. Correcto. Hay quienes nacieron para estar ahí atrás y sostener a los dirigentes. Y es igual de importante. Es igual de importante. Es igual de importante. Es igual de importante. Todos aquí tenemos un propósito. A mí y a ti nos toca hablar. Y yo sé que mucha gente le gustaría y admira y quisiera. No es tan fácil, ¿verdad? No. Pero todos los que están detrás, si tú eres parte de un propósito, si tú tienes un líder, si tú tienes un mentor, si tú tienes tu familia, conéctate a ese propósito. Cuídalo, guárdalo, impúlsalo, ámalo, desarróllalo, fortifícalo, siembra las rosas. Sí. Siembra las rosas. Y cultívalas. Cultívalas. Riégalas. Y las mariposas y las oportunidades van a llegar solas. Sí. Ese es el mensaje. ¿Qué le dirías a la gente? Porque ese también, hablando de dolores, un dolor muy grande. No encuentro mi propósito. Hay muchísima gente que no encuentra su propósito. Cambia de entorno. Cambia de entorno. El entorno condiciona al individuo. Cambia de entorno. Y suena muy sencillo, es muy complejo, pero si tú escuchaste este podcast, te hizo sentido y sabes que estás en donde no deberías de estar, con la persona que no deberías de estar, haciendo lo que no deberías de hacer. Ahora sí, como dice la frase, si estás en el hoyo, deja de cavar. Sí. Atrévete a cambiar aunque no sepas a qué rumbo vas. Cambia de dirección. ¿Verdad? O sea, es decir, experimenta. Es decir, ok, no sé cuál es mi propósito, pero este lugar, esta empresa, esto que estoy haciendo no lo es. Eso es arrepentimiento, ¿eh? Fíjate, cierro con esto. Sí. Es una reflexión muy bonita. En la Biblia hay dos escenas muy conocidas, que es la de Judas, cuando después de que traiciona a Cristo, Sí. va y se ahorca. Es correcto. Y la de Pedro, cuando después de negar a Cristo, va y se arrepiente. Sí. Si tú lees el griego original de ese texto, Sí. se usa en las dos frases, y arrepentido fue Pedro y regresó con Cristo. Y en la otra de Judas dice, y arrepentido fue y se ahorcó. Pero se usa la palabra arrepentimiento. Claro. Pero en el griego se usan dos palabras distintas. En una se usa la palabra metanoia y en otra metanoietel. Ajá. ¿Qué significa metanoia?
en el caso de Pedro, que arrepentido fue y regresó a Cristo, y Cristo lo perdonó. Se usa la palabra metanoia, que significa cambio de rumbo. Ajá. O sea, arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Claro. Iba acá, voy para acá. Eso es arrepentimiento, y ese arrepentimiento te lleva a nuevas oportunidades. Metanoietel, que es la palabra en español, también se habla como arrepentimiento, pero el griego es distinto, significa remordimiento. O sea, Judas, arrepentido fue y se ahorcó. No, Judas, con remordimiento fue y se ahorcó. Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que buscar. Cambio de rumbo. No encuentras el propósito en lo que tú estás haciendo, cambia de entorno, cambia de rumbo, muévete del lugar, mueve las circunstancias y se van a empezar a aparecer las oportunidades. Claro. Arrepiéntete y si te das cuenta que te equivocaste, busca un nuevo camino. Pedro sabía cuál era su camino. Así es. Pero si tú no sabes cuál es tu camino, busca tu camino y atrévete a equivocarte otra vez. Así es. Porque si te equivocas varias veces, le vas a acabar dando. O le entiendes o le atinas. Sí. Sí, o le entiendes o le atinas. Y yo digo, si llegaron hasta el final del podcast, Sí. es porque no andan tan perdidos. Sí, no. Algo está resonando. Así es. Algo está resonando. Muchas mi querido. gracias, amigo. Gracias, Cristian Ríos, por recibirnos No, hombre. aquí en ICE México. Gracias a todo el equipo de ICE México. Bueno, aparte del equipo, Parte del equipo dice México. aquí en Celaya. Éxito al Celaya Gracias, en el fútbol, amigo. que les vaya muy Gracias. bien. La gente que quiera certificarse con ICE México o que te quiere encontrar a ti para aprender más. Pues búscanos en redes sociales como ICE México y ahí los agarra el algoritmo y jamás me van a volver a dejar de ver. No es tan difícil. Nomás búsquenla. Y es más, yo creo que su celular ya escuchó mucho la palabra ICE México y ahí les va a empezar a aparecer publicidad. Nomás díganle al celular ICE México y ya con eso. ¿Y tu red social personal? Cristian-ICE México en Instagram. Es la red que uso. Y al Celaya, los de Guanajuato. Club Celaya. Ahí síganos la historia a ver cómo nos va. No, y pues con tu liderazgo creo que les va a ir muy bien. Ojalá amigo. que sí, gracias. Muchas gracias. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si no se han suscrito al canal de YouTube o a Spotify o a la plataforma Amazon Music o Apple Podcast donde estén, suscríbanse. 5 estrellas, una reseña positiva. Y en YouTube díganos qué es lo que aprendieron. Eso, para empezar, nos ayuda a todos a aprender en comunidad. Pero además, hablando de algoritmos, si te gusta este contenido, eso nos ayuda a que los algoritmos recomienden más este episodio. También puedes copiar la liga, pegarla en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tu Telegram, donde quieras, y recomiéndale este episodio a más gente para que les pueda beneficiar el contenido. Si te benefició a ti, le puede beneficiar a otra persona. Y si lo pones en tu Instagram, pues etiqueta a Cristian Ríos y a mí para que veamos y danos tu opinión del episodio. Es que me encanta cuando la gente hace eso. Ahí está viendo el episodio y me encantó y bla, 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 y aprendí esto. Ahí etiquétanos, por favor. Sí, pues muchas gracias. Por primera vez desde Celaya, Guanajuato, en la Universidad ICE México, Celayork, la certificadora. Epicentro del futuro de la educación del país. Eso, muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial con educación. Universidad ICE México. Transformamos tu experiencia en resultados. Presentó.